el insecto con la picadura más dolorosa del mundo en mi mano. Es simplemente extraordinario que un animal de este tamaño tenga una picadura lo suficientemente poderosa como para incapacitar a un animal de mi tamaño. En 2016, Planet Earth Blue de la BBC capturó incursiones de hormigas ejército usando nueva tecnología de cámaras que reveló una coordinación que los científicos nunca habían comprendido completamente. Las imágenes mostraron 20 millones de hormigas moviéndose como un solo organismo, desmantelando un nido de avispas en menos de 2 horas, lo que las cámaras han documentado sobre las hormigas en los últimos 10 años. Obviamente, soy un ejemplo de alguien que hasta este momento no ha desarrollado ninguna alergia al veneno de insectos. Ha reescrito las reglas de lo que estos insectos son realmente capaces de hacer. En el género Eciton, estas hormigas son conocidas por cazar en enormes enjambres de millones. Aquí hay 20 especies cuyo comportamiento captado en película demostró que son mucho más mortales de lo que se creía. Número 20. La hormiga conductora africana. Pocas criaturas inspiran más miedo que la hormiga conductora africana, también llamada hormiga safari. Encontradas en los bosques y sabanas de África Central y Oriental, estos cazadores nómadas se mueven en enjambres colosales que suman millones. A diferencia de la mayoría de las hormigas, nunca construyen nidos permanentes. Sus colonias viajan constantemente, consumiendo todo a su paso. Su fuerza no reside en el veneno, sino en la coordinación y la fuerza abrumadora. Insectos, reptiles e incluso pequeños mamíferos son desmantelados en segundos por mandíbulas afiladas como navajas. Las colonias de hormigas conductoras, Dorylus, pueden contener 20 millones de obreras. Sus mandíbulas de soldado se cierran con tanta fuerza que los cirujanos tradicionales en África Oriental las han utilizado como suturas naturales. Las mandíbulas permanecen cerradas incluso después de que se retira el cuerpo de la hormiga. Las hormigas soldado más grandes, con sus mandíbulas masivas, pueden morder con tanta fuerza que permanecen adheridas incluso después de la muerte. Los aldeanos cuentan cómo sus hogares son despojados y el ganado se ve obligado a huir mientras avanza la marea negra. Sin embargo, las hormigas conductoras también desempeñan un papel ecológico crítico. Sus incursiones hacen que las presas ocultas se dirijan hacia depredadores más grandes y devuelven nutrientes al suelo. Terribles e implacables, son tanto destructores como limpiadores de la tierra, una tormenta viviente que devora y renueva por igual, pero si la hormiga conductora demuestra que millones pueden derribar cualquier cosa por pura cantidad, hay una hormiga en las selvas tropicales de América del Sur que no necesita respaldo alguno. Una sola picadura de esta criatura puede hacer caer de rodillas a un hombre adulto. Lo que hacen es que construyen un nido con sus propios cuerpos. ¿Qué tan loco es eso? Número 19. Hormiga bala. Una picadura de esta hormiga provoca un dolor tan intenso que las víctimas lo describen como un disparo, y la agonía no desaparece durante horas. La hormiga bala, que se encuentra en lo profundo de las selvas tropicales de América Central y del Sur, es a menudo llamada el insecto más doloroso del mundo. Va a hacerme llorar en el suelo. Quiero decir, eso tiene que ser uno de los milagros absolutos de la madre naturaleza. Y esa reputación está bien ganada. Alcanzando casi 1 pulgada de longitud, empequeñece a la mayoría de las otras hormigas, y su picadura es legendaria. El entomólogo Justin Schmidt, quien creó el famoso índice de dolor por picaduras, tras experimentar personalmente cientos de picaduras de insectos, clasificó a la hormiga bala en la cima. Describió la sensación como un dolor puro, intenso y brillante, como caminar sobre carbón ardiente con un clavo de 3 pulgadas incrustado en el talón. El dolor ardiente puede durar horas, dejando a las víctimas débiles, desorientadas y deseando no haber perturbado el suelo del bosque. Ser picado por el insecto que supuestamente tiene la picadura más dolorosa en el reino de los insectos. Para el pueblo Sateremawe de Brasil, esta hormiga tiene un profundo significado cultural. En su ritual de iniciación guerrera, los jóvenes colocan sus manos en guantes tejidos llenos de hormigas bala vivas, soportando docenas de picaduras simultáneamente para demostrar coraje y resistencia. Es una prueba que separa a los niños de los hombres, y los gritos que siguen te dicen todo lo que necesitas saber sobre cómo se siente esa picadura. Número 18. Hormiga mandíbula trampa. Estas hormigas atacan más rápido de lo que puedes parpadear, literalmente, con mandíbulas que se cierran en solo 0.13 milisegundos. Ese es el ataque depredador más rápido en el reino animal. Investigadores de la Universidad de California, Berkeley, utilizaron cámaras de alta velocidad filmando a 50.000 fotogramas por segundo para capturar este movimiento, que alcanza velocidades de 145 millas por hora. Cuando esas mandíbulas se cierran, la presa no tiene oportunidad de escapar. Son aplastadas instantáneamente. Sus cuerpos ceden bajo una presión que haría envidiar a una trampa para osos. Pero las habilidades de la hormiga mandíbula trampa no se detienen en la caza.
Cuando son amenazadas por depredadores más grandes, estos insectos notables pueden usar sus mandíbulas como catapultas cargadas por resorte, lanzándose al aire para evadir el peligro. Es un movimiento defensivo que combina física y biología de maneras que parecen casi imposibles para algo tan pequeño. Más allá de sus maravillas mecánicas, las hormigas mandíbula trampa entregan una picadura venenosa que causa un dolor agudo y ardiente, y puede incapacitar a pequeños animales al contacto. Se encuentran en los bosques tropicales de las Américas. Han combinado agresividad, agilidad y veneno para dominar su entorno de maneras que la mayoría de las hormigas solo pueden soñar. La velocidad por sí sola puede ser devastadora, pero cuando se añade un veneno que rivaliza con la potencia de una serpiente, el peligro se multiplica exponencialmente. Número 17. Hormiga cosechadora, maricopa. Gota por gota, esta hormiga del desierto lleva un veneno más tóxico que el de una serpiente de cascabel, y la mayoría de las personas no tienen idea hasta que es demasiado tarde. La hormiga cosechadora maricopa, que se encuentra en los paisajes áridos del suroeste de Estados Unidos, parece lo suficientemente inofensiva mientras recoge semillas y granos bajo el sol ardiente. Esta pequeña hormiga rojiza parece solo otro habitante del desierto ocupado en sus asuntos, pero esa suposición ha enviado a más de una persona al hospital. Los científicos han confirmado que, libra por libra, el veneno de la hormiga cosechadora es más letal que el de una serpiente de cascabel de diamante occidental. Una sola picadura provoca un dolor insoportable que se irradia por todo el cuerpo, y múltiples picaduras pueden paralizar o matar a pequeños animales de inmediato. Para los humanos, el verdadero peligro radica en las reacciones alérgicas severas y el efecto acumulativo de las picaduras repetidas, especialmente cuando colonias enteras se agrupan para defender sus nidos. Lo que hace que estas hormigas sean aún más inquietantes es su disposición a luchar hasta la muerte. Colonias que contienen miles de obreras defenderán su montículo con furia coordinada, cada hormiga capaz de picar múltiples veces si se le provoca. La ironía es que la mayoría de las veces las hormigas cosechadoras son recolectoras pacíficas, pero cruza esa línea invisible alrededor de su nido y descubrirás por qué se han ganado su temible reputación. Súper inusual. Y luego tiene estas antenas realmente largas, casi haciendo que parezca que tiene un par extra de patas. Número 16. Hormiga tejedora. En lo alto de las copas de los árboles, estas hormigas construyen fortalezas cosiendo hojas con seda, y cualquiera que se acerque demasiado aprende por qué se les llama los defensores más agresivos del dosel. La hormiga tejedora, que se encuentra en toda Asia y Australia, ha dominado el arte de la arquitectura aérea. A diferencia de las especies que excavan bajo tierra, estos insectos notables construyen colonias masivas. Las colonias de hormigas tejedoras, o ecofila, pueden contener hasta 500.000 obreras distribuidas en varios árboles, utilizando larvas como herramientas vivas productoras de seda, uno de los pocos ejemplos documentados de uso de herramientas en insectos. El resultado es una fortaleza extensa en lo alto del dosel, y perturbarla es un error que solo cometerás una vez. Las hormigas tejedoras no dependen de aguijones como sus primas que habitan en el suelo. En su lugar, hunden sus poderosas mandíbulas en la carne y luego rocían ácido directamente en la herida, creando un dolor ardiente que persiste mucho después de la mordedura inicial. Lo que los hace verdaderamente aterradores es su unidad. Una vez que una sola hormiga ataca, docenas la siguen en segundos, invadiendo con una coordinación que impresionaría a cualquier estratega militar. Este tipo de dolor te sorprende, pero también tienen esto que yo llamo un dolor poco estético. Los agricultores de todo el sudeste asiático tienen una relación complicada con estos insectos. Por un lado, las hormigas tejedoras defienden los cultivos de plagas destructivas, actuando como control de plagas natural. Por otro lado, su agresividad las convierte en un peligro constante, transformando cosechas simples en operaciones peligrosas. Número 15. Hormiga plateada del Sahara. Cuando las temperaturas del desierto se elevan lo suficiente como para freír un huevo en la arena, esta hormiga corre por el suelo ardiente cazando presas debilitadas que no pudieron sobrevivir al calor. La hormiga plateada del Sahara vive en uno de los entornos más hostiles de la Tierra, donde las temperaturas del mediodía superan regularmente niveles que matarían a la mayoría de los animales en minutos. Pero estos insectos notables están activos precisamente cuando otros se retiran. Cubiertos de pelos reflectantes que les dan un brillo plateado distintivo, estas hormigas soportan temperaturas del suelo que superan los 60 grados Celsius y están entre las hormigas más rápidas del mundo en relación con su tamaño corporal. Sus pelos reflectantes desvían hasta el 90% de la radiación infrarroja cercana, mientras que su notable velocidad les permite moverse rápidamente por la arena ardiente en busca de alimento. Aunque a menudo son carroñeros, alimentándose de insectos que sucumben al calor, las hormigas plateadas del Sahara no dependen solo de los restos. Armadas con mandíbulas afiladas, atacan activamente a los insectos debilitados.
Es caza oportunista en su máxima expresión, al atacar rápidamente y retirarse bajo tierra antes de que el calor se vuelva insoportable incluso para ellos, han desarrollado un equilibrio perfecto entre supervivencia y depredación. Número 14. Hormiga Drácula. Esta hormiga tiene el movimiento animal más rápido jamás registrado y obtuvo su nombre por beber la sangre de sus propias crías. La hormiga Drácula, nativa de los remotos bosques de Madagascar, es la obra maestra de la evolución. Científicos que estudian estas criaturas descubrieron algo asombroso. Su golpe de mandíbula es el movimiento animal más rápido conocido en el planeta, cerrándose miles de veces más rápido de lo que un humano puede parpadear. Cuando esas mandíbulas se cierran, la presa no solo queda atrapada, sino que queda inmovilizada casi al instante. La hormiga se convierte en un arma viviente, oculta en la hojarasca, esperando para atacar con una velocidad que desafía la comprensión. Pero la velocidad no es lo que les valió su nombre vampírico. Ese honor proviene de algo mucho más oscuro. En lugar de matar a sus larvas, las hormigas Drácula las perforan para beber su hemolinfa, esencialmente sangre de insecto. Es una estrategia de alimentación brutal que sostiene a la colonia durante tiempos difíciles cuando la comida escasea. Las larvas sobreviven a este vampirismo, continuando su desarrollo mientras proporcionan nutrición a los adultos. Pero el vampirismo no es el comportamiento más extraño en el mundo de las hormigas. Algunas especies han convertido sus propios cuerpos en armaduras vivientes. Número 13. Hormiga Polyrachis. Cubiertas de espinas afiladas como la armadura de un guerrero medieval, estas hormigas parecen sacadas directamente de la ciencia ficción, y su picadura respalda su aterradora apariencia. Polyrachis sokolova, encontrada en los manglares australianos, puede sobrevivir bajo el agua hasta 24 horas, atrapando burbujas de aire en sus espinas. Cazan pequeños crustáceos en nidos inundados, un raro ejemplo de depredación acuática por parte de hormigas. Su cuerpo está cubierto de espinas afiladas que sobresalen en ángulos agresivos, creando una armadura natural contra depredadores que normalmente harían comidas rápidas de insectos más pequeños. Estas espinas defensivas, combinadas con una picadura venenosa, hacen de Polyrachis dives un oponente formidable en cualquier confrontación. Su picadura provoca un dolor agudo y ardiente que puede incapacitar a pequeños animales y hacer huir a amenazas más grandes. Pero no es solo su armamento individual lo que les otorga una reputación temible. Estas hormigas son ferozmente territoriales y cuando su espacio es invadido, las colonias responden con defensas agresivas y coordinadas que abruman a los intrusos mediante una precisión táctica absoluta. Enjambres de amenazas con un nivel de organización que convierte a los soldados individuales en un ejército imparable. Los agricultores a menudo los ven como plagas, pero en sus ecosistemas naturales, las hormigas Polyrachis reinan como ejecutores espinosos que pocas criaturas se atreven a desafiar. Número 12. Hormiga loca amarilla. En la isla de Navidad, este invasor dorado no solo mató a la fauna, sino que aniquiló a millones de cangrejos y colapsó todo un ecosistema, convirtiendo el paraíso en un desierto. La invasión de la hormiga loca amarilla en la isla de Navidad se considera uno de los desastres ecológicos más dramáticos jamás causados por un insecto. Introducidas accidentalmente en este paraíso remoto, estas hormigas de color dorado se multiplicaron en supercolonias extensas que eventualmente cubrieron grandes porciones de la isla. Su nombre proviene de los movimientos frenéticos en zigzag que hacen cuando están agitados, pero su verdadero poder reside en el trabajo en equipo y la guerra química. Cuando las hormigas locas amarillas atacan, rocían ácido fórmico mientras se agrupan en oleadas tan abrumadoras que la resistencia se vuelve imposible. El impacto en la isla de Navidad fue catastrófico y desgarrador. Las aves que anidan en el suelo perdieron generaciones enteras de polluelos, asfixiados y consumidos dentro de sus nidos antes de que pudieran siquiera eclosionar. Pero las víctimas más impactantes fueron los famosos cangrejos rojos de tierra de la isla. Estos cangrejos, millones de ellos y vitales para la salud del ecosistema, fueron masacrados en masa durante los ataques de las hormigas. Con los cangrejos desaparecidos, el delicado equilibrio de la isla colapsó. Malezas y plantas invasoras se extendieron sin control por áreas que antes eran bosques prístinos. Las hormigas locas amarillas demostraron que las colonias pueden destruir islas, pero otra especie muestra cómo un solo nido puede aterrorizar continentes enteros. Número 11. Hormiga loca leonada, Nilanderia fulva. Estas hormigas de color marrón dorado han invadido el sur de los Estados Unidos con una característica extraña. Se sienten atraídas por los equipos eléctricos. Cuando son electrocutadas, las hormigas moribundas liberan feromonas de alarma que atraen a más hormigas, creando cortocircuitos en cascada.
En Houston han causado millones en daños a unidades de aire acondicionado, sistemas informáticos y equipos industriales. A diferencia de la mayoría de las hormigas, no responden a los insecticidas convencionales, formando supercolonias masivas con múltiples reinas. Se les llama hormigas locas por sus movimientos erráticos y rápidos que las hacen casi imposibles de predecir o escapar para sus presas. En grandes cantidades pueden matar ganado pequeño como pollos por asfixia y atacar animales más grandes como el ganado alrededor de los ojos y las pezuñas. Causan daño al proteger insectos chupadores de savia, que pueden dañar cultivos y plantas. Las hormigas locas de color leonado desplazan a especies de hormigas nativas y otras no nativas, incluida la hormiga de fuego roja importada, al abrumarlas con su gran número. Esto puede alterar el ecosistema local y la cadena alimentaria, afectando a las aves que anidan en el suelo y otros animales pequeños. Las hormigas locas Tawny pueden aterrorizar la superficie, pero bajo tierra hay una hormiga que opera como un asesino silencioso. Número 10. Hormiga ladrona. Con solo 1 milímetro de largo, este invasor pálido se infiltra en nidos rivales y devora huevos, larvas y pupas, aniquilando colonias enteras antes de que alguien se dé cuenta de que están siendo atacadas. La hormiga ladrona puede ser una de las hormigas más pequeñas que existen, apenas visible a simple vista, pero su impacto en otras especies de hormigas es absolutamente devastador. Estos pequeños invasores pálidos han desarrollado una estrategia tan brillante como brutal. Se especializan en infiltrarse en los nidos de especies de hormigas mucho más grandes, donde saquean las reservas de alimentos mientras simultáneamente roban y devoran la próxima generación. Pueden debilitar significativamente a las colonias rivales al robar sistemáticamente huevos y larvas durante meses. Viviendo en enormes redes subterráneas, las colonias de hormigas ladronas se extienden a través de túneles ocultos que conectan directamente con los nidos que están saqueando. Su guerra estratégica se lleva a cabo en completa oscuridad, mientras que las hormigas de fuego y las hormigas guerreras dependen del veneno y la fuerza abrumadora. Las hormigas ladronas ganan mediante el sigilo y la paciencia. Debilitan las colonias enemigas en silencio, desmantelándolas sistemáticamente un huevo robado a la vez. En entornos humanos, añaden otra dimensión peligrosa al contaminar los suministros de alimentos. Su pequeño tamaño les permite infiltrarse en empaques y áreas de almacenamiento que las hormigas más grandes no pueden acceder. Número 9. Hormiga verde de árbol. Quiero presentarte a los pequeños personajes que han construido esta increíble red. La hormiga verde africana, o Ecophylla longinoda, construye nidos como su prima asiática, la hormiga tejedora, pero es aún más agresiva en defensa. Sus nidos parecen pacíficos racimos verdes en las ramas, pero si los molestas, desatarás una tormenta coordinada de atacantes que muerden la carne tierna. Alto en las copas de los bosques de África, la hormiga verde de los árboles gobierna con mano de hierro. Sus colonias se extienden a través de múltiples árboles, con trabajadores uniendo hojas usando seda producida por sus larvas para crear enormes nidos interconectados. Desde la distancia, estos nidos parecen inofensivos racimos verdes escondidos entre las ramas, pero esa apariencia pacífica es peligrosamente engañosa. Si molestas un nido de hormigas verdes, entenderás instantáneamente por qué los agricultores y trabajadores forestales de toda África han aprendido a mantenerlos a distancia. Estas hormigas se agrupan en perfecta sincronía. Su coordinación rivaliza con cualquier fuerza militar. Se aferran a la piel expuesta con poderosas mandíbulas que proporcionan mordeduras ardientes capaces de romper la carne tierna. Ácido cítrico realmente fuerte que puedes obtener de su trasero. Veré si puedo atrapar uno. A diferencia de muchas especies, las hormigas verdes de los árboles no usan aguijones venenosos. No lo necesitan. Su fuerza de mordida y su abrumador número hacen todo el daño necesario. Lo que las hace especialmente temidas es su enfoque estratégico para la defensa. Número 8. Hormiga Jack Jumper. Esta hormiga australiana ha causado múltiples muertes humanas, una rareza escalofriante entre las hormigas, y salta agresivamente hacia cualquiera que se acerque demasiado. Australia es famosa por su fauna peligrosa, pero la hormiga Jack Jumper destaca como uno de los insectos más mortales del continente. Se encuentra principalmente en Tasmania y el sureste de Australia. Esta especie produce una picadura tan venenosa que ha causado directamente múltiples muertes humanas. Esa es una distinción excepcionalmente rara en el mundo de las hormigas, donde las muertes suelen atribuirse a reacciones alérgicas en lugar del veneno en sí. El veneno de la Jack Jumper es particularmente infame por desencadenar reacciones alérgicas severas y un shock anafiláctico potencialmente mortal, lo que la hace mucho más peligrosa de lo que su tamaño relativamente pequeño podría sugerir. Lo que hace que los encuentros con los Jack Jumpers sean aún más aterradores es su comportamiento agresivo. Fieles a su nombre, estas hormigas saltan hacia las amenazas percibidas, combinando movimientos de salto rapidísimos con mandíbulas aplastantes y esa picadura venenosa.
Es una triple amenaza que toma a las víctimas completamente desprevenidas. El peligro que representan las Jack Jumpers se toma tan en serio que Australia ha desarrollado programas de inmunoterapia especializados específicamente para ayudar a las personas en áreas rurales que están en riesgo de exposición repetida. Los ataques de salto son aterradores, pero hay algo aún más inquietante en las hormigas que se mueven de manera tan errática que la presa no puede predecir su próximo ataque. Número 7. Hormiga loca negra. Estas hormigas se mueven en zigzags frenéticos que parecen estática viviente, y sus incursiones impredecibles hacen casi imposible que las presas escapen. La hormiga loca negra obtiene su nombre memorable de un comportamiento que parece casi maníaco. Nativa de regiones tropicales, pero ahora extendida por todo el mundo a través del comercio humano, estas hormigas prosperan en el caos y la confusión. Enjambres en grandes cantidades, atacando pequeños insectos, larvas y artrópodos debilitados con una velocidad vertiginosa que abruma cualquier respuesta defensiva. La naturaleza impredecible de sus movimientos hace que sus incursiones sean casi imposibles de contrarrestar o escapar para las presas. No hay un patrón que predecir ni una estrategia contra la cual defenderse, pero el peligro de las hormigas locas negras se extiende mucho más allá de sus terrenos de caza en la naturaleza. Una vez que entran en espacios humanos como hogares, hospitales o instalaciones de almacenamiento de alimentos, se convierten en serias amenazas de contaminación. Las hormigas locas negras propagan bacterias dañinas, incluyendo E. coli y Salmonella, mientras se desplazan por superficies, encimeras y suministros de alimentos. Para empeorar las cosas, sus colonias no dependen de un único nido central. En cambio, se fragmentan en innumerables colonias satélite, creando una red distribuida que las hace frustrantemente resistentes y casi imposibles de eliminar una vez que se establecen en un área. Número 6. Hormiga fantasma. Nunca esperarías que una de las hormigas más mortales fuera casi invisible. Sin embargo, este depredador pálido y translúcido se mueve desapercibido por hogares y hospitales, portando patógenos mortales. La hormiga fantasma es la prueba de la naturaleza de que no necesita ser visto para ser peligroso. Estas hormigas son probablemente una de las especies de hormigas invasoras más devastadoras en todo el mundo. Con cuerpos pálidos y casi transparentes que les permiten mezclarse perfectamente con su entorno, estos diminutos depredadores se mueven completamente desapercibidos a través del suelo, las plantas y los entornos humanos. Aunque solo miden unos pocos milímetros de longitud, las hormigas fantasmas son sorprendentemente hábiles cazadoras de pequeños insectos y presas de cuerpo blando. Abruman a sus víctimas con su gran número antes de desmembrarlas sistemáticamente, pero su destreza cazadora en la naturaleza es solo parte de lo que las hace peligrosas. La verdadera amenaza surge cuando las hormigas fantasma se infiltran en espacios humanos. En hogares, restaurantes y especialmente hospitales, contaminan los suministros de alimentos y agua mientras transportan patógenos dañinos, incluyendo bacterias de Salmonella y estafilococo. Su casi invisibilidad significa que las infestaciones a menudo pasan desapercibidas hasta que se convierten en problemas graves. Las colonias de hormigas fantasma se dividen en innumerables nidos satélite, creando redes distribuidas que se extienden por los edificios como plagas invisibles. Número 5. Hormiga argentina. Estas hormigas han formado la unidad cooperativa más grande de criaturas vivientes jamás descubierta. Una supercolonia que se extiende por miles de millas con trillones de obreras que se tratan entre sí como familia. Aquí en el área de Tallahassee, el tamaño maduro es probablemente de 250,000 de trabajadores. La hormiga argentina representa una de las invasiones más exitosas en la historia registrada, y su estrategia es diferente a cualquier otra en la naturaleza. Originarias de América del Sur, estas hormigas se han extendido por todos los continentes excepto la Antártida, y dondequiera que se establecen, no solo compiten con las especies nativas, sino que las eliminan sistemáticamente. Mientras que la mayoría de las especies de hormigas luchan guerras territoriales con colonias vecinas de su propia especie, las hormigas argentinas del mismo linaje genético se reconocen entre sí como compañeras de nido incluso a través de grandes distancias. En California, una sola supercolonia se extiende por más de 560 millas a lo largo de la costa. En Europa, una supercolonia abarca 3.700 millas desde Italia hasta España. En Japón se ha descubierto otra red masiva y las pruebas genéticas han confirmado que las hormigas de estos diferentes continentes se reconocen entre sí como parte de la misma familia, creando lo que los científicos llaman una megacolonia global. Alteran los ecosistemas al proteger plagas que producen melaza y desplazar insectos nativos de los que dependen muchas aves y lagartos para alimentarse. Número 4. Hormiga faraón. Esta diminuta hormiga dorada se ha convertido en una plaga en hospitales de todo el mundo, propagando bacterias resistentes a los antibióticos y enfermedades, mientras que es casi imposible de eliminar. La hormiga faraón puede ser una de las especies de hormigas más pequeñas que encontrarás, pero se ha convertido en una de las plagas más peligrosas en las instalaciones de salud modernas. Estas pequeñas hormigas de color marrón dorado prosperan en ambientes cálidos y ricos en alimentos, donde crean serios riesgos para la salud al contaminar equipos estériles, heridas abiertas y líneas intravenosas.
Lo que los hace realmente aterradores en entornos médicos es su capacidad para propagar bacterias resistentes a los antibióticos, incluyendo MRSA y varios patógenos de enfermedades entre pacientes. Son esencialmente vectores móviles para infecciones adquiridas en hospitales. Las colonias de hormigas faraón se fragmentan fácilmente, con nuevas reinas y obreras separándose para formar colonias satélite en todo el edificio. Esto significa que cuando intentas eliminarlas con pesticidas tradicionales, las colonias simplemente se dispersan y se multiplican, empeorando la infestación en lugar de mejorarla. Una sola colonia que comienza en una habitación de hospital puede extenderse por toda una instalación médica en cuestión de meses, creando redes interconectadas que son casi imposibles de erradicar. Su pequeño tamaño les permite acceder a espacios que otras hormigas no pueden alcanzar, incluidos contenedores de alimentos sellados y gabinetes de suministros estériles. Número 3. Hormiga de fuego roja importada. Parecen nada más que motas de polvo rojo, inofensivas bajo el sol, pero si se perturba su montículo, el suelo cobra vida, una tormenta viviente de mandíbulas y veneno que quema como fuego y mata sin piedad. No son hormigas comunes, son las hormigas de fuego rojas importadas, invasoras implacables que convierten la tierra misma en un campo de batalla y cualquier cosa que pise en un objetivo. Cada hormiga muerde e inyecta veneno varias veces. Solo en los Estados Unidos, aproximadamente 80 a 100 personas mueren anualmente por reacciones alérgicas severas a las picaduras de hormigas de fuego. Está buscando un lugar para morir porque la mosca o la larva querrían que la hormiga lo hiciera. La hormiga de fuego roja importada es distinta de otras especies de hormigas de fuego y se ha ganado su lugar como uno de los insectos más significativos médicamente en el planeta. A diferencia de las hormigas que pican una vez y se retiran, las hormigas de fuego rojas importadas han perfeccionado una técnica brutal. Muerden con sus poderosas mandíbulas para anclarse, luego inyectan veneno repetidamente a través de sus aguijones. El dolor ardiente que sigue es exactamente la razón por la que se les llama así, pero el verdadero peligro radica en el potencial de su veneno para desencadenar un shock anafiláctico fatal. Solo en los Estados Unidos causan más de $6.000 millones en daños anuales a través de tratamientos médicos, muertes de ganado y pérdidas agrícolas. Originalmente nativas de América del Sur, las hormigas de fuego rojas importadas han establecido poblaciones en el sur de los Estados Unidos, Australia, Taiwán y partes de Asia, trayendo destrucción donde quiera que se extienden. Eliminan sistemáticamente a los insectos nativos, atacan a reptiles y pequeños mamíferos y crean colonias que pueden alcanzar cientos de miles de obreras. Su distintivo color marrón rojizo y su comportamiento agresivo al defender sus montículos de tierra los hacen instantáneamente reconocibles para cualquiera que haya tenido la desgracia de perturbar un nido. Los montículos en sí dañan el equipo agrícola, arruinan los cultivos y convierten las áreas recreativas en zonas peligrosas donde un solo paso en falso puede resultar en cientos de dolorosas picaduras en segundos. Número 2. Hormiga ejército de África Oriental. En lo profundo de las aldeas de África Oriental hay casos documentados de estas hormigas atacando a humanos inmovilizados, y sus mandíbulas de soldado son tan fuertes que los cirujanos tradicionales las utilizan como suturas vivas para cerrar heridas. Las Siafu o hormigas ejército de África Oriental del género Dorilus realizan incursiones con más de 20 millones de obreras. El uso tradicional de mandíbulas de hormigas soldado como suturas vivas ha sido documentado en estudios etnográficos en toda África Oriental, con mandíbulas que permanecen cerradas durante días después de que el cuerpo es removido. Lo que hace a los Siafu particularmente aterradores son sus ataques documentados a humanos que no pueden escapar. Aunque las picaduras son dolorosas, contra las personas son puramente defensivas, pero es simplemente una advertencia. Existen relatos verificados de estas hormigas matando a individuos inmovilizados, incluidos ancianos, bebés y personas que estaban intoxicadas o inconscientes. Las hormigas entran por cualquier abertura que puedan encontrar, y una vez dentro del cuerpo, atacan los tejidos blandos con sus poderosas mandíbulas en forma de gancho. Sus soldados poseen mandíbulas tan fuertes y su mordida es tan tenaz que incluso cuando sus cuerpos son removidos, las cabezas permanecen trabadas en su lugar. A pesar de su peligro para los humanos, los Siafu desempeñan roles cruciales en sus ecosistemas, eliminando insectos plaga de hogares y áreas agrícolas durante sus incursiones, por lo que muchos aldeanos toleran su presencia a pesar de los riesgos. Número 1. Hormiga gigante amazónica. En el corazón del Amazonas hay una hormiga tan grande y temible que incluso los cazadores experimentados se mantienen a distancia. Los lugareños la llaman la prima gigante de la hormiga bala, una criatura cuyo aguijón quema como el fuego y late como un disparo. Un encuentro puede dejar a hombres adultos retorciéndose durante horas. Pero lo que realmente la distingue no es solo el dolor, es que este imperio gigante no tiene una reina que lo comande.
La hormiga amazónica gigante, conocida científicamente como Dinoponera, tiene la distinción de ser la especie de hormiga más grande del mundo, con obreras que alcanzan hasta 1,2 pulgadas de longitud. Se encuentran en las selvas tropicales de América del Sur. Estas hormigas masivas son cazadoras solitarias que dependen de su tamaño, fuerza y una picadura devastadoramente dolorosa para someter a sus presas y defender sus territorios. Lo que hace que su picadura sea particularmente notable es la intensidad y duración del dolor que causa. Salvaje mi dedo, como las hormigas cortadoras de hojas que he experimentado en Costa Rica. Los pueblos indígenas que han experimentado picaduras de Dinoponera describen el dolor como comparable a ser disparado, y la agonía palpitante puede persistir hasta 48 horas después de una sola picadura. El veneno contiene péptidos que afectan directamente a las células nerviosas, creando oleadas de dolor que se irradian por todo el miembro afectado. A diferencia de la mayoría de las especies de hormigas que tienen una reina dedicada a la reproducción, las colonias de Dinoponera operan bajo un sistema completamente diferente. Tienen una jerarquía de trabajadores y típicamente solo la hembra alfa se reproduce, mientras que otras trabajadoras suprimen su propia reproducción mediante una combinación de feromonas y agresión física. Si la alfa es removida o muere, se desatan feroces batallas entre las trabajadoras restantes para establecer al nuevo individuo reproductor. Esta inusual estructura social, combinada con su tamaño masivo y dolorosa picadura, hace de Dinoponera una de las especies de hormigas más fascinantes y formidables que existen. Cazan solas o en pequeños grupos, derribando insectos grandes, pequeños vertebrados y cualquier otra cosa que puedan dominar. Entonces, después de presenciar a estos pequeños tiranos y sus reinados aterradores, ¿cuál de estas especies de hormigas te dejó más asombrado o inquieto? Cuéntanos en la sección de comentarios abajo. Y si deseas más historias reales que revelen el poder oculto de la naturaleza, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones, porque el próximo descubrimiento podría no solo cambiar cómo ves a los insectos, sino también cómo ves el mundo bajo tus pies. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo.